Mira, aquí está. Avanza 18. Tienes que checar cuál es. Ahí está. Bueno, jóvenes, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión de julio. Tenemos poca gente porque creo que todos están en Vallarta ahí algunos están en Vallarta en el curso de Luis Villanueva, cirugía mínima invasión en ortopedia. Entonces, los que no tenemos vacaciones y tenemos que trabajar, pues estamos aquí. Nos vamos a ir directo con la presentación en vista del tiempo. Vamos a presentar un trabajo de ingreso les voy a presentar al doctor Sergio Luis Orozco Villaseñor. Él es ortopedista y traumatólogo egresado de la Facultad de Medicina aquí de la Universidad de Guanajuato, aquí en León. Hizo la especialidad en el INR en la Ciudad de México, una subespecialidad en pie, en cirugía de pie y tobillo de alta especialidad. Actualmente él trabaja como asesor investigador en biomecánica en el CIATEC. Entonces nos va a presentar la plática variantes anatómicas del nervio calcáneo medial y nervios de Baxter en el túnel del tarso. Entonces, pues los dejo con el doctor Sergio Orozco. Le damos la bienvenida como nuevo integrante del colegio. Vamos aumentando nuestra membresía, es alguien muy preparado, muy joven, y creo que le podemos tomar muchos tips y muchas cosas a Sergio. Hacer una cirugía de pie de muy alta especialidad. Adelante, Sergio, bienvenido. Bueno, gracias, buenas noches, gracias doctor Portillo por la invitación y buenas noches a todos aquí presentes. Vamos a tratar de hacerlo muy ameno la plática. Es un tema, pues no porque sea complejo quiere decir que no sea frecuente. Es un tema muy frecuente en ortopedia, de hecho es una de las causas de dolor del talón en los pacientes y a veces no tenemos el diagnóstico preciso, justamente porque es un diagnóstico un poco complejo. Bien, este trabajo es un trabajo más que una plática. Vamos a describir qué es el síndrome del túnel del tarso, que seguramente lo conocen o lo habrán escuchado. Sin embargo, no se sabe hasta la fecha por qué el nervio tibial posterior tiene diferentes comportamientos, y el motivo de este trabajo, que se hizo en Barcelona, se hizo en la Facultad de Medicina para hacer las disecciones en cadáver y ver cuáles eran las variantes de este nervio del tibial. Bueno, este trabajo fue también con colaboración del doctor Xavi Martín. Él es adscrito del anfiteatro de la Facultad de Medicina de Barcelona, y también en conjunto con el doctor Ramón Viladot, que seguramente lo han escuchado en la cirugía de pie, y al igual que el doctor Ernesto Maceira y algunos colaboradores de Chile y Bolivia. Para definir y entrando en el tema del síndrome del túnel del tarso, bueno, tenemos que es un atrapamiento neurológico bien sabido del nervio tibial y sus ramas. Aquí, bueno, tibial posterior hay un solo nervio, realmente podemos obviar el posterior. Y bueno, sus ramas en el trayecto a través del túnel del tarso. Tenemos que es una continuación del compartimento posterior de la pierna, y el túnel del tarso proximal pues es un espacio óseo fibroso. Esto tiene relevancia porque el atrapamiento del nervio realmente está condicionado por esto. Tenemos factores internos del tobillo que nos pueden dar este atrapamiento. Otras estructuras, bueno, la superficie medial del astrágalo, el sustentáculo tali y la pared posterior del calcáneo medial. Dentro de las causas que ahorita vamos a revisar brevemente, pues tenemos entre otras las fracturas, las luxaciones, las secuelas de esguinces, tenemos tumores intraarticulares y también problemas vasculares, que ese es un tema que actualmente le damos importancia porque cada vez hay más pacientes con obesidad, con insuficiencia venosa, y esto hace pues que tengamos un atrapamiento del nervio del tibial. La mayor parte de las causas pues es idiopático, sin embargo ya repetimos las demás. Esta es la más importante porque bueno, dentro de las disecciones encontramos a algunos pacientes que no tenían tortuosidad de ese plexo más que plexo red venosa, que es importante en el atrapamiento, y pues teníamos una red presente. Y aparte, bueno, pues tumores que también son poco frecuentes, pero podemos encontrarlos.
Vamos a pasar esta que ya lo repetimos. Tenemos unas zonas de riesgo, paso por los túneles de las paredes pues son inextensibles, cambios bruscos de dirección. El primer punto es importante si tenemos una insuficiencia vascular. Si hay una insuficiencia vascular dentro del túnel del tarso, pues podemos tener un aumento de la presión y esto ocasiona que como no es extendible el espacio, pues exista una compresión. Tenemos cambios bruscos de dirección, apoyos directos sobre el hueso, compresiones externas sobre el nervio tibial y compresiones internas que también pues son poco frecuentes y las vemos también. Un poquito de antecedentes. Coppel y Thompson en el 60 pues ya describían lo que era el síndrome del túnel del tarso, y posteriormente Keck y Lam en el 62 pues ellos hacen una descripción más profunda y más a fondo del nervio del tibial, y ellos a su vez desarrollan unos criterios que nos sirven para hacer la liberación del propio túnel. Son los criterios de Lam, que esos son los que actualmente rigen para hacer una liberación. Tenemos que la división propiamente anatómica del nervio, pues dentro del túnel casi siempre en el 93%, tenemos en la rama calcánea medial por arriba del túnel 39%, rama calcánea medial por debajo del túnel 34% y rama calcánea medial distal al túnel un 16%. Aquí no se hace mención del nervio de Baxter, que es una variante que nos da dolor lateral en un problema medial. Entonces muchas veces podemos tener una atalalgia con sintomatología de la barra lateral, pero ocasionada por una compresión del nervio de Baxter. Clínicamente pues es muy característico, podemos confundirlo con cualquier cosa en el tobillo. Realmente una atalalgia pues es un abanico de opciones de diagnósticas, y aquí es donde debemos de tener cuidado precisamente en la clínica. Entre ellos pues el dolor en la planta, que es recidivante, urente. Los pacientes pues normalmente lo refieren en la noche. Es incapacitante, podemos tener disestesias plantares en el primer dedo, sobre todo si es un atrapamiento crónico. De manera aguda no vamos a ver un problema o una afectación del primer dedo. Vamos a tener dificultad para la dorsiflexión plantar del primer dedo, también de manera tardía, y afectación de interóseos y lumbricales. Los últimos tres de manera tardía. Casi siempre los pacientes cuando los encontramos en esto están en una etapa intermedia, entonces pueden no estar presentes estos síntomas. Esto es importante también porque nos va a dar la pauta pues para saber cuál es la causa del atrapamiento. Ya una vez habiendo identificado el atrapamiento, pues vamos a tener que hacer las pruebas conocidas bien por ustedes. TINE, dígito, presión o vale, es una prueba en el trayecto del tibial. Prueba de Kinoshita, esta prueba se hace con una dorsiflexión del tobillo y una flexión plantar. La diferencia entre una y otra es, al hacer la dorsiflexión hacemos inversión, y al hacer la flexión plantar hacemos eversión. Entonces en una comprimimos y en la otra distendemos el nervio. Entonces en cualquiera de esas dos se despierta un dolor. Y el torniquete de Perthes pues es una prueba que se hace colocando un mango de isquemia o mango un mango de insuflación, el cual lo ponemos a 30 milímetros de mercurio. Al quitar la presión, el paciente desencadenará un dolor en el tobillo, y eso nos dará la pauta a saber si es un problema vascular. Y la incapacidad de la flexión del primer dedo, que es de manera tardía. Lo que tenemos que pedir a un paciente, bueno, pues radiografía simple, AP lateral del tobillo, electromiografía si estamos sospechando ya de una compresión directa, una resonancia magnética si tenemos dudas si hay un atrapamiento puro del nervio, o tenemos un componente vascular o un tumor que nos esté ocasionando un problema. La tomografía si tenemos variantes en el hueso, si tenemos antecedentes de una fractura, por ejemplo, de una lesión, una luxación que nos ocasione una deformidad. Puede ser una deformidad en valgo, puede ser una deformidad en valgo, entonces eso es importante. Y la flebografía, que también pues para descartar un problema vascular. El objetivo del trabajo, bueno, fue describir las variantes del nervio, describir los pasos de la liberación, que esto es una de las partes más importantes, y describir la liberación del nervio de Baxter. Ese nervio, pues como les comento, no está descrito en las disecciones anatómicas normalmente. Casi siempre son las tres divisiones bien conocidas del nervio. Y es un estudio que se hizo en 16 pies donante cadavérico del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2011.
a la Universidad de Barcelona, se estudiaron las variantes y se describió el nervio de Baxter. Posteriormente, bueno, tenemos aquí los criterios de Lamb, que son los que, como les comenté al inicio, son los más utilizados y de los cuales, si nosotros vamos a someter a un paciente, si vamos a someter a un paciente a una liberación, necesitamos conocerlos, independientemente si lo hacemos por mínima invasiva o lo hacemos de manera abierta. La liberación del nervio lo podemos hacer de manera mínima invasiva, sin embargo, no se han visto buenos resultados con la liberación de mínima invasión. Uno de ellos pues es la apertura del ligamento lancinado, que ahorita lo vamos a revisar. El segundo punto es la apertura de la fascia del músculo del aductor del hallux. Esta fascia normalmente tenemos conflicto porque viene muy pegado a la fascia plantar, y cuando desinsertamos solamente el aductor no nos damos cuenta que la fascia plantar también tiene un haz que nos puede comprimir el nervio de Baxter. Si no liberamos la fascia plantar, pues también nos puede dar una cronicidad. Y igualmente la exoneurólisis del nervio tibial y todas sus ramas. Se hizo una disección en L, un abordaje medial, una liberación del túnel según los criterios. Y posteriormente, bueno, se encontraron estos resultados de los 16 pies que se estudiaron, el tronco común del nervio tibial, del cual nacen calcáneo medial, calcáneo lateral, plantar lateral y nervio plantar medial. Pues se encontraron estos datos. En el tercio medio del túnel, muy semejante pues a la literatura, 93.75%, 6.25 por sobre el tercio medio del túnel. Y bueno, el nervio calcáneo medial, pues dando una referencia del tronco común en un 50% de los pies. En 100% de los pacientes, el nervio calcáneo medial nació de la cara posterior del nervio tibial. Casi siempre estas variantes pues no cambian, ¿no? Lo que vamos a encontrar son las ramas, que esas son más pequeñas y que por lo tanto a veces obviamos y podemos inclusive hasta seccionar en la propia disección del paciente, ¿no? En dos casos se identificaron dos ramas del nervio calcáneo medial que nacen del tronco común del nervio tibial. El nervio de Baxter, este es de lo más importante de esta diapositiva, el nervio de Baxter nace del nervio plantar lateral, casi en su totalidad. Quiere decir que sí encontramos esa rama de Baxter, no es un hallazgo que tengamos, y hago hincapié porque la rama de Baxter nos da el dolor lateral. Entonces hay veces que el paciente pues trae el dolor en el talón, prefiere dolor en la planta, en la barra lateral, y a veces dejamos una plantilla o dejamos cualquier cosa que podamos pensar en ese momento, pero no sabemos que el dolor es por otra causa. Y pues esta rama tiene su importancia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la discusión. El nervio tibial posterior pues posee sus tres ramas. Aquí no hacían alusión de las variantes en la Target. El nervio plantar lateral da ramas superficiales y profundas, entre ellas lumbricales para el aductor, para el quinto dedo. En nuestra serie, el 100% de los casos se encontró el nervio de Baxter que fuera hacia el aductor del quinto dedo. En uno de ellos no se encontró el nervio completamente en el trayecto, seguramente en la disección se seccionó, por eso se referían en la diapositiva anterior que eran menos del 100%, pero casi en la totalidad encontramos ese nervio, teniendo pues en un 87.5 dos ramas terminales. Haber pues también hace la descripción del nervio calcáneo en un 39% de manera proximal, 34% en el interior y 16% distal al túnel. En esta serie, pues 50% del calcáneo medial proximal al túnel y 50% dentro del túnel. Entonces, nos vamos ahorita a revolver un poco entre que el porcentaje, cuánto dentro de eso. Lo importante, pues, es conocer las variantes. Visualmente ahorita lo vamos a ver y eso creo que se nos va a quedar un poquito más. Haber, pues en el 25% de los casos, el nervio calcáneo medial nace del plantar lateral. En nuestra serie, el 100% del nervio calcáneo medial nació del tibial posterior. El nervio calcáneo medial terminó en este porcentaje en muchas ramas. Gobsa y bueno, de siguientes autores, el 46% dos ramas del nervio calcáneo. En nuestra serie, solo en uno de ellos encontramos la red venosa de las cortes de manera tortuosa. Entonces quiere decir que uno de cada 8, por decirlo así, de los pies, uno de cada 16, podemos encontrar esta red venosa tortuosa. Bueno, esta es la diapositiva del abordaje. Es un abordaje, evidentemente este es un abordaje más amplio del que se debería de hacer. Nosotros no hacemos un abordaje tan agresivo, pero es un abordaje medial
donde vamos a tener de manera inmediata pues la exposición del ligamento, de la fascia del ligamento lancinado, que es muy superficial las estructuras que están por debajo. Ahorita vamos a visualizarlas propiamente. Vamos a tener aquí la apertura del ligamento lancinado y posteriormente pues vamos a encontrar, el primero que nos vamos a encontrar pues es el tibial posterior. Posteriormente vamos a visualizar pues el común de los dedos y pues más profundo vamos a tener el flexor propio del primer dedo. Por eso se comenta que la afectación del flexor propio del primer dedo es de una manera tardía por la compresión que tenemos de la red venosa, o la compresión que podemos tener de una deformidad, o la compresión que podemos tener por un tumor. La mayoría pues es idiopática, sin embargo pues tenemos que considerarlo. Si nosotros hacemos una liberación por mínima invasión, híjole, es difícil que logremos liberar de entrada todas las ramitas que tenemos, que se dividen en la fascia plantar y en la fascia del aductor. Entonces yo les podría decir que es mejor hacerlo abierto. Bueno, aquí tenemos, se está visualizando el nervio tibial, el tronco del nervio tibial posterior. Pues no es difícil observarlo siempre y cuando sea la primera liberación. Pues si tenemos ya una liberación, les aseguro que no va, como en todas las áreas donde hay fibrosis, aquí no vamos a tener ni un referente anatómico para saber si estamos liberando de manera mesurada o estamos siendo agresivos. Posteriormente, bueno, vamos a ir quitando tejido y esta es la primera impresión de una disección pues libre de grasa, en donde tenemos ya también la resección del aductor y tenemos la exposición pues del calcáneo con la fascia plantar. En este punto pues visualizamos muy bien las estructuras. Si se fijan, esta rama del calcáneo medial casi siempre está cubierta en su unión con la fascia del aductor del primer dedo. Entonces, si nosotros no hacemos la disección completa de esa fascia, no vamos a liberar por completo el calcáneo medial. Esa es una de las causantes principales de una talalgia pura. Entonces, si no lo liberamos o lo liberamos parcialmente, se va a fibrosar y el paciente va a regresar con un dolor más marcado. Y esta es una rama de un tamaño considerable, esta la podemos visualizar sin necesidad de lupas, pero bueno, si vamos avanzando un poquito más, pues vamos a tener estas ramas pequeñitas que podemos obviar en la disección y que nos podemos llevar y que no le ponemos importancia porque a lo mejor la vemos muy pequeña, no sé, pero la seccionamos. Y bueno, esto genera un problema importante. Vamos a avanzar la que sigue. Aquí tenemos el músculo del aductor y pues una exposición más cercana del tronco, de sus divisiones, y que posteriormente pues vamos a tener un collage de todos los pies en donde vamos a encontrar las variantes. Fíjense cómo, si vemos cada uno de ellos, los vamos a encontrar diferentes todos. Al final de cuentas, unos con más ramificaciones. Vean el primer pie, pues si lo vemos tendría más de 5 ramificaciones. Entonces ahí, si nosotros entramos con un criterio muy conservador de la liberación, seguramente va a recaer esa cosa. Hay otros tibiales donde tienen características pues más cercanas a la literatura, ¿no? Su rama calcánea medial, su rama plantar lateral, plantar medial, y pues una rama pues que sale desde arriba. Entonces también, si nosotros no iniciamos una liberación de superior a inferior, pues no vamos a tener la referencia de que arriba tenemos una emergencia de una rama del nervio y no la vamos a liberar tampoco. Vamos a avanzar, ya vamos a terminar. Bueno, este es otros 3 pies, donde este es el primero que observamos en la diapositiva anterior, pero pues vean cómo tenemos aquí engrosamiento de los nervios. Realmente si nosotros observamos estas 3 ramas, estas 3 ramas, pues vamos a verlas de un diámetro considerable. Sin embargo, bueno, volvemos al ejemplo del primer pie, en donde tenemos muchas ramitas muy semejantes, que realmente no sabemos, si no tenemos la disección completa y mucho menos si lo hacemos de manera de mínima invasión. Ojo, no tengo nada en contra de la mínima invasión de esta cirugía en particular, pero es difícil poder hacer una liberación de esta magnitud, ¿no? Al menos en el pie. En la mano pues, es otro boleto.
Como conclusiones tenemos, bueno, que la liberación del túnel del Tarso tiene que seguir los criterios de Lam y de Giovanni, y esto nos llevará seguramente a una adecuada liberación. De igual forma, el conocimiento de las variantes del nervio tibial posterior pues nos llevará también a una liberación completa y exitosa en la mayoría de los casos. El tener dichas variantes del nervio tibial vuelve más complejo el tratamiento, tanto conservador como quirúrgico, y una liberación incompleta del nervio tibial y sus variantes nos llevará seguramente a un fracaso. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. A ver, Sergio. Gracias al doctor Sergio Orozco por su brillante trabajo de investigación ahí. Ahora sí que nos llenó de fotos de cadáveres, Sergio. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo sobre pie? No nomás sobre esto, sobre cualquier cosa le pueden preguntar sobre pie, lo que sea.